Ministerio Real, un espacio donde cada enseñanza cobra vida. La enseñanza que les traigo en el día de hoy tiene como título: Tu familia también necesita un guía y eres tú. Por lo tanto, si tú eres el guía de tu familia, no sacrifiques tu hogar por el altar del ministerio. Hay un texto que es el texto clave que vamos a estar usando, que está en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 8, que dice así: El que no provee para los suyos, y especialmente para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aunque este texto se está usando para las personas o las familias que tenían viudas en la iglesia, que ellos tenían el deber de sostenerlas, también se puede utilizar para asuntos espirituales en cuanto a nuestro ministerio, y que nuestra casa, nuestro hogar, debe ser primero siempre. Por tanto, el que no provee para los suyos, especialmente para los de su propia casa, ha negado la fe. Negar la fe. Y cuando negamos la fe, pasamos a ser peores que un incrédulo. Y eso no es lo que queremos nosotros como ministros de Dios. Y muchos de nosotros sentimos el llamado ardiente de servir a Dios, predicar, pastorear, evangelizar, estar en cada reunión. Y eso está bien que lo sintamos esa necesidad. Ir a cada actividad de la iglesia también es algo que también queremos y deseamos hacerlo, hacemos de todo corazón. Y eso está bien, está hermoso, es hermoso que lo hagamos. Pero en medio de ese fuego santo que sentimos, a veces olvidamos que el primer rebaño que Dios confió no está en el templo, que Dios nos confió no está en el templo, sino en nuestra propia casa. A veces olvidamos eso. Tu esposa, tus hijos, tus padres, ellos también son tu ministerio. Y si descuidas tu hogar por servir al Señor, en realidad estás desobedeciendo el orden que Él mismo estableció, que el mismo Dios estableció en cuanto a nuestro hogar, en cuanto a nuestro ministerio. ¿Cuál es el orden divino de prioridades que debemos cumplir como ministros de Dios? Dios nunca nos pidió que eligiéramos entre la familia y el ministerio. Nos pidió que ordenáramos correctamente nuestras prioridades. Y es importante que sepamos ordenar esas prioridades. Jesús, en una enseñanza, una vez que hablando con los fariseos, los escribas, en Mateo capítulo 15, versículo 3 al 6, donde lo estaban criticando a sus discípulos porque no se lavaban las manos antes de comer. Y Jesús los reprende a los fariseos. Los reprende porque ellos decían que cuando daban a Dios, o sea, lo que ellos daban a Dios era lo que era importante para ellos, no ayudar a sus padres. Cuando Jesús mismo dice que descuidaban a sus propios padres con el pretexto de dar una ofrenda a Dios. El versículo 3 del capítulo 15 de Mateo dice: Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces Jesús está poniendo primero al padre y a la madre antes que la misma ofrenda para Dios. O sea, está diciendo: es más importante que cumplas con el mandamiento que Dios te dio de honrar a tu padre y a tu madre. Pero ellos hacían lo contrario, porque para ellos sentían que era más importante el servir a Dios. Dios no quiere eso realmente, que descuidemos a nuestra familia. ¿Cuántas veces usamos la excusa nosotros? Es para el Señor, estoy trabajando para el Señor, para no estar en casa, ¿verdad? Decía a mi esposo: no, es que estaba trabajando para el Señor, para no escuchar a nuestra esposa, para no jugar con nuestros hijos. Esa es la excusa que muchas veces ponemos. En Efesios capítulo 5, versículo 25, dice así el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso: Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, amar a tus esposas, amar no es solamente decirle te amo, sino dedicarle tiempo,
dedicarle el tiempo que ella se merece como tu esposa. En Efesios capítulo 6, versículo 4 dice el apóstol Pablo, hablando de los hijos: padres, críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Aprendan a criar a sus hijos. Es importante que atendamos, criemos a nuestros hijos. Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿quién tiene el deber de instruir al niño? ¿Quién tiene el deber de instruir a sus hijos? Estamos llamados a cultivar el carácter de Cristo. Nosotros como ministros de Dios, como cristianos, estamos llamados a cultivar ese carácter de Cristo. Pero el primer lugar donde se debe ver ese carácter de Cristo no es en el púlpito, sino en el hogar. Que nuestra familia vea ese carácter de Cristo, que ellos puedan percibir realmente a Cristo en nosotros. Hay ejemplos bíblicos de líderes que descuidaron su casa, que tuvieron problemas por descuidar su casa. El sacerdote Elí, en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17, versículo 27 y 29, capítulo 3, versículo 13, habla sobre lo que estaban haciendo sus hijos. Dice el versículo 12 del capítulo 2 de 1 Samuel: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es posible que la Biblia nos diga esto? Que los hijos de Elí eran hombres impíos. Elí era un sacerdote, era juez, sumo sacerdote y era juez de Israel. Se la pasaba en el templo, en el tabernáculo en este caso, en el tabernáculo, ¿verdad? Siempre ministrando las cosas de Dios. Pero sus hijos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, no conocían a Dios. Y cumplían la función de sacerdotes. ¿Quién era el responsable de que eso fuera así? El versículo 22 del capítulo 2 de 1 Samuel dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Él oía, él sabía lo que estaban haciendo sus hijos, pero él nunca les estorbó. El capítulo 3, versículo 13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Él no ha estorbado a sus hijos. Él era sumo sacerdote y era juez todo el día en el tabernáculo, pero sus hijos Ofni y Finés eran corruptos y él nunca los corrigió con firmeza. Él tenía que haber puesto carácter en su casa, pero él descuidó su propio hogar. Él descuidó su propia familia. Dice el versículo 29 del capítulo 2: porque honraste a tus hijos más que a mí. O sea, Elí honró a sus hijos más que a Dios, dejando que ellos hicieran lo que le parecía mejor. Hombres impíos, hombres apartados de Dios. ¿Cuál fue el resultado que obtuvo Elí? La Biblia dice allá en 1 Samuel que él perdió sus hijos y su propia vida en un solo día. Murieron ellos, murieron sus hijos y murió él. El otro líder que encontramos en la Biblia es el rey David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, como todos lo sabemos, pero ausente en la crianza de sus hijos. Amnón viola a Tamar, su propia hermana. Se enamora de su hermana y después la engaña para forzarla a acostarse con ella. 2 Samuel capítulo 13, versículo 14. Absalón se rebela. 2 Samuel capítulo 16, versículo 21 al 23. Se rebela contra su propio padre para ser rey. Hasta se acuesta con las concubinas de su propio padre para mostrar que él era el que iba a reinar sobre Israel. Adonías se proclama rey él mismo. 1 Reyes capítulo 1, versículo 5. ¿Dónde estaba David cuando sus hijos necesitaban guía firme y amorosa? ¿Qué estaba haciendo él? Estaba dedicado. David estaba dedicado a la labor de rey, en la guerra, en las conquistas que hacía contra las naciones. Pero ¿qué pasa con su familia? ¿Qué pasaba con su familia? Las descuidó. Y gracias a ese descuido, las cosas sucedieron de esa manera.
Jesús mismo respetó este orden, ¿verdad? En cuanto a la familia, en cuanto a lo que es para Dios y lo que es la familia, en cuanto al ministerio que se ejerce. En Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35, estaba Jesús hablando y dice que viene su madre y sus hermanos y le dicen, ahí están tus hermanos y tu madre que te buscan. Jesús en ese momento expande el concepto de familia. Dice, bueno, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son todos aquellos que escuchan mi palabra y la obedecen. O sea, él expande lo que es el concepto de familia, pero nunca desprecia a su familia. Él estaba siempre pendiente de su familia, de sus hermanos. Y más lo vemos cuando en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, Jesús ya en la cruz, muriendo por nuestros pecados, él se asegura de que su madre quede bajo el cuidado de Juan, cuando le dice, he aquí tu madre. Y Juan dice la Biblia que Juan la recibió de aquel momento en su casa. Él se preocupaba por su familia, se preocupaba por los suyos. Por tanto, tengamos que seguir ese mismo ejemplo, preocuparnos por los nuestros. Entonces, el mismo Salvador del mundo, con toda la humanidad sobre sus hombros, aún tuvo tiempo y corazón para cuidar de su familia. ¿Cuánto más nosotros podemos hacerlo? Señales de que estás sacrificando tu hogar en el altar del ministerio. Tus hijos te ven más en el púlpito que en la mesa de la casa. Pasamos más tiempo en el púlpito, más tiempo en las casas de los hermanos, más tiempo haciendo discípulos, más tiempo en otras actividades que en la mesa, comiendo con nuestros hijos. Muchas veces tu esposa, para poder hablar contigo, tiene que agendar tiempo. Ya como si fuera su predicador y no su marido. Cuando llegas a casa estás agotado emocional y espiritualmente y no tienes tiempo o no tienes más nada o no tienes ya nada que darles, pues porque estás agotado, estás ya espiritualmente, emocionalmente agotado. Tus hijos conocen más las historias de los miembros de la iglesia que la tuya propia. A veces conocen más de los hermanos de la iglesia que a ti mismo. Tus hijos crecen con resentimiento hacia la iglesia y eso es una verdad grande. A veces por el hecho de que su padre dedique más tiempo a la iglesia, eso crea un resentimiento hacia los hijos. ¿Por qué? Porque la iglesia le robó a su papá. La iglesia le robó a su marido. Entonces hay que tener cuidado, hay que saber equilibrar. ¿Cómo equilibrar sin sentir culpas? Porque el problema es cuando sentimos culpas. No, voy a dejar de visitar a los hermanos, voy a dejar de visitar mucho o dedicarme al 100% a la iglesia porque tengo que atender a mi familia. Entonces sentimos culpa. Hay que recordar algo que es importante y es que tu familia es un ministerio, es tu principal ministerio. Por tanto, estás trabajando para Dios cuando estás atendiendo a tu familia. Discipular a tus hijos y amar a tu esposa es tan sagrado como predicar los domingos. Establecer límites claros, ¿verdad? Sin sentir culpa. Pasar tiempo de calidad con tu familia, con tus hijos. Es importante pasar tiempo de calidad. Un día libre, no todos los días dedicados a Dios. Dios desea que le dediquemos tiempo a Él, que Él sea primero en nuestras vidas. Pero no podemos descuidar a nuestra familia. Es el primer ministerio que Dios nos ha entregado. Es un requisito para ser obispo, para ser anciano. Que tengas a tu familia, ¿verdad? Que atiendas bien a tu familia, que puedas tener una familia que me represente. Si yo no tengo eso, realmente no puedo ni siquiera ser anciano. Es importante, involucra a tu familia en tu ministerio. Mientras eso sea sano, cuando no los involucres demasiado, cuando ellos no se sientan presionados, sino que ellos también participen de las actividades que tú puedas hacer, ¿verdad? En la iglesia. Que tus hijos vean que tú sirves a Dios con alegría, no que eres esclavo de la iglesia. Muchas veces nos ven como esclavos, esclavizados a la iglesia, pero que nos vean diferente, que nos vean predicando y haciendo las actividades de la iglesia, participando en las actividades de la iglesia, por amor, porque nos gusta. Y cuando fallamos, pedir perdón. Tenemos que pedir perdón cuando fallemos a nuestra familia. Un perdón, hijos, esposa. Me equivoqué, prioricé mal. Vale más que 1000 sermones sobre arrepentimiento. Ora con ellos y por ellos todos los días. La mejor herencia que puedes dejarle a una iglesia no es una iglesia grande, ¿verdad? Sino un papá que ora por ellos. Un día dejarás el púlpito. Un día lo vas a dejar. Un día ya no estarás liderando ni organizando conferencias, pero tu familia seguirá allí. Y cuando estés frente al Señor, Él no te va a preguntar cuántas almas ganaste.
primero te preguntará: ¿amaste a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Criaste a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor? ¿Fuiste fiel en lo poco, tu casa, antes de pretender ser fiel en lo mucho? Entonces oremos a Dios para que Dios sea el que nos guíe siempre y nos ayude en este ministerio tan importante que hemos aceptado, en el cual estamos involucrados. Pero tengamos cuidado de no descuidar lo más importante. Entonces el versículo para memorizar, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. El que no provee para los suyos y especialmente para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces proveyamos para nuestra propia familia, pero proveyamos espiritualidad, proveyamos tiempo de calidad para ellos, que sientan que el amor de Dios está en nosotros, que la familia siente ese amor de Dios, que no solamente el amor se dedique a los hermanos de la iglesia, sino a nuestra propia familia. Recuerda, tu primer púlpito está en tu sala, tu primer rebaño duerme en el cuarto de al lado. No lo sacrifiques por ningún altar, porque Dios nunca te lo pidió. Nunca midas tu éxito como ministro de Dios por la iglesia que lideras, por la cantidad de personas que has bautizado, por el tamaño, por la cantidad de miembros que tiene tu iglesia. Mide tu ministerio por tu propia casa. ¿Cómo está tu propia casa? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? Ahí realmente mides tu éxito como ministro de Dios. Que Dios nos proteja y nos ayude y nos dé sabiduría para poder liderar nuestro hogar y hacerlo correctamente. Dios me lo bendiga, hermanos.